En tiempos de cuarentena estamos tratando de aprender eso que en otro video yo mencionaba respecto de una de las frases, de los aforismos de Pascal. Pascal quería explicar en ese aforismo que todos los problemas de la humanidad residen en que personalmente no sabemos estar con nosotros mismos. El aforismo literalmente dice otra cosa, pero muy equivalente a lo que acabo yo de traer aquí. Estar con nosotros mismos es un aprendizaje que tiene como dificultad aprender a asumir que no hay redes para poder estar con nosotros mismos. Las redes en una sociedad de consumo son las cosas, son los bienes en donde de alguna manera se proyecta nuestro esfuerzo y se proyecta la expectativa que nosotros tenemos respecto de la vida. Entonces, esos esfuerzos y esa expectativa se concretan, toman realidad, y eso está bien. Ahora, la realidad en una sociedad de consumo son cosas que en el fondo son totalmente insuficientes cuando las ponemos en el lugar del valor que cumpliría el fin para el cual nosotros somos y estamos aquí, quedan totalmente insuficientes, quedan desbordadas, porque nuestro corazón, nuestra dimensión humana, no es una cosa, no es algo que se pueda satisfacer en la dimensión de lo instrumental, en la dimensión de la pura mediación. Las cosas están en la dimensión de la mediación. Tengo que tener una silla para sentarme. Valoro mi silla. Pero en la silla no voy a depositar todas las expectativas que tengo acerca de la vida, acerca de mí mismo. Precisamente nuestra condición humana es esa condición excluyente en el resto del universo, en principio según las evidencias que tenemos, porque esa condición es excluyente debido a que nosotros nombramos lo que somos, nos ponemos ante nosotros mismos y preguntamos acerca de qué sentido tiene nuestra presencia. Esa pregunta no es una pregunta para eruditos, no es una pregunta para expertos en filosofía. Esa pregunta nace en el corazón, en la sensibilidad, en nuestra inteligencia, en el tacto, el oído, el olfato, el gusto, la vista. Nosotros tenemos ojos porque en esos ojos está a la vista de todos la presencia de una dimensión humana, personal, que es esa dimensión desde la cual nosotros descubrimos que lo que somos se convierte en una tarea, y en una tarea que no está resuelta a priori desde resortes instintivos, desde resortes causales, genéticos, biográficos o predeterminaciones culturales. No hay una cultura en donde no nos hagamos estas preguntas, que se denominan usualmente preguntas existenciales, que se denominan preguntas filosóficas, que se denominan preguntas abstractas o idealistas
que en el fondo no dan en el centro, con lo que sería el centro de la verdadera ocupación de alguien sensato, concreto y realista. Bueno, hoy comprobamos que eso que parece ser el centro donde se aplica la sensatez, el realismo, el pragmatismo, el sentido de la concreción y el sentido de lo prioritario, todo ello está suspendido en una cuarentena. Probablemente descubramos que eso en el fondo ocupaba demasiado lugar en nuestra vida. Nos definía como una especie de ley externa, nos determinaba y nos limitaba como una especie de ley externa, que en el fondo tampoco impacta en el centro más existencial de quienes somos. Porque nuestro centro está constituido en una tensión. Sentimos que no quisiéramos morir. Sentimos que cuando amamos quisiéramos abrirnos en ese amor a algo que siempre sea abismar, engrandecer, profundizar ese amor, ese vínculo. Pero sin embargo, las evidencias biológicas e históricas nos dicen que moriremos, que somos mortales. En nuestro corazón están esas dos certezas, el anhelo de lo infinito que refleja la capacidad proporcionalmente infinita que define nuestra dimensión espiritual, gracias a la cual nosotros captamos que eso absoluto, que eso infinito, que eso perfecto, es en el fondo lo que más sella, unge, transparenta lo que somos y que es lo que más necesitamos. Pero por otro lado, la situación encarnada, histórica, finita, limitada en el tiempo y en la edad. Habrá alguna edad que será nuestra última edad. Entonces, en esta cuarentena, estamos forzados a vivir bajo una ley que no es la ley habitual. Muchos quisieran que esto termine para llegar a volver a las cosas de siempre, para dejarse sostener, contener, entretener por las cosas de siempre. Y vuelvo a reiterar, las cosas de siempre son las cosas que mejor expresan lo que más necesitamos. Podríamos hacer una lista de las cosas que no quisiéramos dejar pendientes en nuestra vida. Y ahora tenemos tiempo para hacer esa lista. Y tenemos tiempo para hacerla bien, es decir, que no tenemos que apresurarnos. El mayor trabajo va a ser, de verdad, encontrar ese silencio en el aislamiento de todos, con todos, y poder percibir en el fondo quién soy y quién quiero ser. Y descubrir que esas dos preguntas definen el sentido y la validez y el valor de cualquier otra pregunta. Más allá de que las otras preguntas, en general, dominen por la urgencia de responderlas en todas nuestras actividades cotidianas, porque en general queremos estar seguros. Y es mucho más desafiante reemplazar la seguridad por aventurarnos a vivir mejor y a ser quienes somos. Entonces, tenemos que buscar lo que se llamaría en astrología desde Saturno. El otro día hablé de Saturno en un video. Saturno es la ley, pero no es la ley que nos reprime. Nosotros nos sentimos limitados ante la ley, porque la ley en el fondo lo que marca o lo que demarca es un territorio en el cual hay que estructurar sólidamente algo que no está construido. Y sabemos que esa solidez, que esa estructuración, demanda tiempo por varios motivos y por varias razones. En principio porque hay que deconstruir cosas que ya están
absolutamente obsoletas, pero que nos resguardan y nos dan seguridad. Y además, una vez que estamos en el baldío de la inseguridad, de lo sin red, como yo decía al principio, tenemos que descubrir qué es lo que tenemos que construir, que de alguna manera resuene con lo que verdaderamente somos y necesitamos profundamente. Es una doble tarea. Y esa tarea demanda tiempo. Por eso Saturno, Cronos, en la mitología griega, el titán, hijo de Gea y Urano, Saturno me impone que las cosas atraviesen su proceso. Y si bien viene al principio percibido como una ley que viene de afuera, externa a mí, esa limitación en el fondo está al servicio de que yo descubra mi propia ley. Recuerdo que muchas veces a Protágoras, un sofista, se lo suele defenestrar. Están ante alguien que no tiene que ver con el relativismo, pero tampoco tiene que ver con el dogmatismo. Creo que hay una integración que es mucho más sutil e imprescindible, pero es mucho más compleja y es mucho más trabajosa desde la filosofía. Pero esa es mi línea, digamos. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Es una frase que se puede utilizar para poner al individuo en el lugar de lo divino y que el individuo, con su individualidad intransferible, decida qué es cada cosa cada vez que se levanta y puede revocar eso que dijo al levantarse cuando se va a acostar, porque quizás cambió su ánimo o cambió el modo de ver la vida a través de circunstancias, a través de una incomodidad que se le instaló. Por supuesto que Protágoras no quiso decir eso. Eso puede ser tomado en una sociedad de consumo individualista, donde el individuo es el valor supremo y el bienestar individual es el valor absoluto desde el cual se miden todas las cosas. Obviamente que me aparto claramente de eso. Pero sí es cierto que si a mí me enseñan lo que es la justicia, mi constitución psicológica, espiritual, física, emocional, es una constitución que entonces está integrada por distintos planos. Es una complejidad. Entonces, que yo pueda encarnar la justicia va a implicar que todo lo que es constitutivo en mí a nivel emocional, intelectual, afectivo, biográfico, psicológico, cultural, energético, desde lo astrológico, mi constitución energética, todo eso se va a tener que adaptar en el buen sentido, no resignadamente, para que pueda encarnar la justicia. Pero esa justicia va a encarnar también recibiendo mi vida, recibiendo mi ser, recibiendo las posibilidades, los matices emocionales, intelectuales, culturales, desde los cuales yo puedo ofrendarme con total generosidad para que la justicia encarne en mí y yo pueda testimoniarla. Entonces, la justicia es un valor que se capta con la dimensión espiritual. Los valores no tienen que ver con la energía, no tienen que ver con la vibración. Nuestra dimensión espiritual entiende, quiere, es libre, decide y se abre. Puede amar o puede rechazar el amor. En el caso de querer encarnar un valor, hace todo un gesto absolutamente moral y espiritual, donde todo el ser, toda mi persona, está al servicio de que ese valor encarne, pero va a encarnar en mí, y hay algo en mí, que es lo irrepetible, que se da en cada ser, en cada persona. Esa irrepetibilidad del ser personal, en donde confluyen una psicología, una emocionalidad, una manera intelectual, una sensibilidad estética, cultural, epocal, histórica, un montón de condicionamientos. Esos condicionamientos le van a dar la coloración a esa encarnadura de ese valor. Entonces, en realidad, no es que tengo que supeditar el valor a mi propia preferencia, a mi propio interés, pero el valor va a encarnar
con mis matices. Del mismo modo que un pianista se sienta ante una pieza y tiene que interpretar. No va a tocar las notas que no existen, pero las va a tocar a través de toda su emoción, a través de toda su emocionalidad, a través de todo el modo intelectual que tiene para poder abordar formalmente una obra, para entenderla desde el punto de vista armónico, contrapuntístico, etc. Y también le va a dar el modo de acercarse que él tiene para acercarse a algo. Con lo cual, en esta cuarentena es fundamental, ya que Saturno entró en Acuario, y Acuario es el signo de la independencia, la libertad, la innovación, pero también es el signo de lo colectivo. Sería bueno que la renovación comunitaria, de la cual habla todo el mundo ahora en esta cuarentena y en esta emergencia de enfermarnos y morirnos, sería bueno que también encontremos el espacio para poder encontrar nuestra propia ley interna, desde la cual poder cumplir con las exigencias que nos trascienden a nosotros y que son exigencias que nos involucran a todos. Siempre vamos a cumplir reconociendo la bondad de la universalidad que tiene una ley que espeja una verdad que nos atraviesa a todos y que nos abarca a todos. Siempre lo vamos a reconocer, pero para poder encarnarlo, lo vamos a hacer desde nosotros, con nuestros matices. La cuarentena es el espacio donde sobreabunda el tiempo, que parece llegar, quedarse y acumularse y no irse. Quizás el desafío sea convertir toda esta abundancia de tiempo en una mirada que nos permita saber mucho más de nosotros mismos, para desde esta ley interna, que no es que nos determina, sino que es la caracterología desde la cual nuestra libertad supedita y ofrece todo a favor de un valor que la trasciende, pero que a su vez la necesita, porque si no ese valor no se podría encarnar. Con lo cual el valor no termina siendo más importante que la libertad que se ofrece para poder abrazarlo, agasajarlo, recibirlo y testimoniarlo. Es una danza donde las comparaciones respecto de quién está por encima de quién, qué es lo más importante, no tiene sentido. Porque no es que hay igualdad, no hay comparación, que es diferente. Queridos amigos, estos son nuestros desafíos que se van manifestando. Nos vemos pronto.